Comienza y no empieza, porque me hicieron la corrección aquí en el lado izquierdo de esta pantalla. David Padilla, @Daguar, un gustazo presentar el episodio 146 de Lectores Promedio. Casi llegamos a los 200, voy a decir, voy a exagerar por acá. Voy a tirar un hipérbole. David Padilla de nuevo. ¿Quién es usted de este lado? ¿Quién me acompaña? Por aquí Choco también conoció a Clia y también estaba viendo que estamos en un bucle antes de llegar a los 200, ¿verdad? Sí, claro. Como que hace 2 años estamos en el 100. No, el 113 duró como 113, 14, 14, 14, 13, 13, no sé. Les hemos ido cambiando los números solamente para quedarnos en los 100. Perdón por el chiste tan re malo. Debe ser la falta de sueño aquí en este aspecto, en esta habitación. De este lunes. Sí, de este lunes. Mira, hoy nos acompaña Daniel Guajars, tocayo, periodista de profesión, lector y autor de fantasía, terror y ciencia ficción. ¿Cómo estás, Daniel? Mira, tocayo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé qué hora lo esté escuchando la gente. Esperemos que nos escuchen, que es lo más importante, por favor. Dejen su comentario, ya que estamos en esto, por favor. Mira, ¿qué tienes en el guión? ¿Qué nos toca en la primera parte de que este hemos programa? visto, que hemos leído, porque yo quiero hablar de Daredevil, pero tú me baneaste este tema. No, todavía no, porque me vas a spoilear de Daredevil. Ya me funó todo threads por mis comentarios de Daredevil. Después me explicas más en detalle. Pero hablemos de Black Mirror, pues. De Black Mirror. ¿Ya lo viste completo? Sí, a mí me gustó bastante. Expláyate, por favor. Pero por ejemplo, no me puedes explayar tanto. Porque primero, yo soy fanático de antologías, tanto de libros como de series o de películas y todo lo demás. Pero me encanta porque ese en particular como que volvió un poco a las raíces. Y no sé si viste en todos los capítulos, tenían esta cosita que se ponen en la frente, la 100. Sí, ya usan. Todo ya usaron, demasiado con eso en todos los capítulos. Por lo menos está evidente. Pero me gustaron mucho, que no voy a andar en cuáles fueron en particular. Pero ya puedes, sin decir spoilers. No sé. Bueno. Necesito preguntarle a nuestro invitado. ¿Tuviste Black Mirror? ¿Eres de series o películas? Perdón. Yo veo de todo, la verdad. Sí, yo veo de todo. Ahora, Black Mirror, cuando lo estrenaron hace 1.000.000 de años, creo que no, parece que ni siquiera estaba en Netflix. Lo vi en pirata en alguna parte y vi el capítulo, el piloto, con el candidato, el ministro del Interior, no, el primer ministro, cuando tenía que fornicar un cerdo. Y ahí ya recuerdo que vi toda la temporada y después estaba en Netflix y después la vi de nuevo y vi todo lo que venía a continuación. Y hay algunos capítulos muy oscuros y muy difíciles de ver. Y de hecho decidí no seguir viéndola por un tiempo hasta obtener los suficientes spoilers para darme cuenta de que era un capítulo que valía la pena ver. Entonces yo espero que termine la temporada, espero escuchar todos los spoilers. Cuando tengo ya la serie completa ya destruida antes de verla, ahí recién la veo y me salto esos capítulos que yo sé que no quiero ver. Es una manera muy extraña de consumir media. No, pero está bien porque en el fondo tienes tu método. Los spoilers son como casi que si vale la pena va a llegar a mí ese producto. Sí, va a llegar de todas maneras. Siguiendo en los reels, de repente uno está, no sé si te pasa, entre medio de la gente que choca en autos y las Karen que son owned por la gente, o no sé, aparecen chiquillas bailarinas y de repente, Black Mirror, o me aparece Lucifer, o ahora me aparece harto Doctor Who, ¿cachai? ¿No te aparecen películas como por el reel me conoce. 36 partes, por lo menos? Perdóname, 1.000.000 de partes, entonces... ¿Cómo? Veo todas las películas en TikTok así. Sí, David ha destruido el cine. Ahora cuando le pones una película, David no la disfruta. Dice, necesito verla en 40 partes de TikTok, porque si no, no la disfruta. Y con el dedo pegado así como para adelantarla rápido. No me interesa, dale rápido. Así la tengo que ver. Si no, no la puedo ver. Pero mira, volviendo un poco al tema de Black Mirror, por lo menos en esta temporada, para mí tomaron apuntes de las temporadas anteriores de los que realmente los episodios, digamos, las mini películas que funcionaron en las anteriores, tomaron nota y aquí hicieron, no lo llevaron a otro nivel, no dieron otro paso, simplemente hicieron una historia como que el espíritu de cada uno de esos capítulos que funcionaron. Hay algunos amor LGBT, ahí está presente. Hay uno como de algo del espacio, que es incluso continuación de otro del espacio. Hay este tema de que era una copia de Star Trek. Tal cual está la segunda parte, segunda parte. Está con el episodio de que te pones una cosa en la 100 y ahí van manipulando la mente. Como 4 o 5. Hay como 4 ya en esta temporada. Entonces hay de todo para mí, porque incluso creo que la última temporada, la sexta, era como había hasta un demonio
que apareció un demonio y el fin del mundo y la única pieza tecnológica que había era como una runa. ¿Recuerdas ese capítulo? No me acuerdo. Era como una runa. De hecho, todavía no veo esa temporada, imagínate. Mira, bueno, te estoy spoileando, pero mira, eso era el artefacto tecnológico era eso, una runa antigua que llamaba un demonio y todo lo demás. En cambio aquí no hay nada de eso, no se dan tanta vuelta. Es la tecnología en un futuro que podría pasar, no podría pasar o puede estar pasando y simplemente conectan como o hacen referencias a otras temporadas. De hecho, una de las cosas que es como interesante ver cómo la gente toma un poco Black Mirror, es cómo la gente reacciona a premisas simples. De hecho, el capítulo que más le gusta a la gente es el primero, de la nueva temporada. Porque en el fondo, sin dar spoilers, es literalmente cómo funcionaría el sistema de salud si tuviera suscripciones como si fueran sistemas de streaming. Entonces, claro, las funciones te van cambiando y es una premisa súper simple, pero medio distópica porque al final la gente se asusta y dice, ya va, esto puede ser muy cierto. Y hace poco leí en Threads y la gente decía, mira, Black Mirror no me parece tan buena, está algo sobrevalorada, pero toda la gente sigue pensando en una premisa simple. ¿Sí? Y hablando y dándole vueltas. Y cuando una historia hace eso, a mí me parece que lo hace bien, dentro de todo. A mí me gusta que sigue siendo, o al menos que primero mantiene esa esencia de la primera temporada, de la primera temporada, y segundo que sigue el mismo escritor, el mismo productor, creador, claro, sigue ahí sí. Como detrás de la batuta, Charlie Brooker. Sí, nunca recuerdo el nombre. Pero está ahí todavía presente, por lo menos, entonces te garantiza que el estilo de la serie va a estar ahí como que latente, va a evolucionar en cierto punto. Quiero preguntar a nuestro invitado a ver si ha visto alguna película o serie. También si has leído algo, mira, se llama Lectores Promedio. Pero a veces no hablamos del libro. Nunca hablamos del libro. ¿Tienes alguno por allí que has visto recientemente que quieras compartir? Lo que decía, este es mi momento. Voy a aprovechar este podcast para decir todo lo que tengo ahí pendiente. ¿Lo tienes por ahí anotado? No, pero mira, lo que me salta directamente a la cabeza, yo antes leía mucho, leía libros en papel, después me compré un Kindle, estamos hablando hace una década, un poquito más, y leía harto en Kindle, y desde hace también una década, pero más que nada por conveniencia, empecé a escuchar audiolibros. Entonces, los escucho en inglés, tengo buena oreja para el inglés, y la verdad es que durante todos estos años, los últimos, no sé, 5 o 6 años, cuando ves mi Goodreads, todas las cosas que he leído, las he escuchado, en su gran mayoría. Entonces, de todas ellas, las dos que me saltan directamente, hay una que es las crónicas del Murderbot, que de hecho va a salir una serie ahora en Apple TV, en mayo me parece, que es acerca de un androide en el fondo que se libera de su programación, pero sigue trabajando como androide para los humanos, y ahí viene la historia, es bien cómico y van como en 7 o 8 libros, me parece, está súper bueno. Me gusta esa serie ¿cómo se llama la autora? Marta, se me olvidó el apellido. No importa, hay una Marta que es mamá de Superman y otra que es mamá de Batman. Ya causó suficiente problema, no digas el apellido. Claro, y la otra serie se llama, el primer libro es Cada puerta un corazón, me parece que es, o Cada corazón una puerta, que es de Shannon Maguire, creo que es el nombre correcto, que también es una serie donde el primer libro es impresionante. ¿Qué pasa con todos estos niños que atraviesan portales y que van a otros mundos, así como Narnia, así todas esas series Isekai que uno se pasa rollos en el anime? Eventualmente ellos regresan. Y por lo general regresan al mismo momento en que se fueron o con algunas diferencias de tiempo, y a ellos les pasan cosas. Entonces, ¿qué le pasa a esos niños después de volver a su mundo, cuando estuvieron en un mundo fantástico así de maravillas o de horrores? Entonces esta serie en el fondo es como una especie de orfanato donde llegan todos estos niños que son olvidados por sus padres en el fondo, así como no quiero este cabro chico enfermo de la cabeza que actúa como si tuviera 500 años y que probablemente los tiene. Y esa serie también es muy buena. El primer libro es increíble y el resto de los libros son las historias de cada uno de los niños del primer libro en los respectivos mundos a los cuales fueron. Daniel, repítenos el nombre, por favor. Disculpa. Me parece que es Cada puerta un corazón, de Shannon Maguire. Mira. Suena una serie de verano. Que vamos a ver en 2026. Así. Así tal cual. Mira, pero además, ¿tú tienes algo aquí de que hayas visto? No, estoy esperando que tú hagas el anuncio parroquial sobre la lectura conjunta 2 y la 3. Pero también a nuestro invitado también tenemos que comentarle también. Este va a ser el estreno porque tuvimos... La primicia, le dirían por ahí. Tuvimos la sesión de
lectura conjunta número 2 la tuvimos finalmente, o no era finalmente porque estaba planeada, todo como según lo previsto. Tuvimos la acusación de Bandy. Para que primero agradecer a los que estuvieron presentes, estuvieron un sábado a las 8 de la noche presentes. Segundo, también al co-traductor de la obra, porque hay que recordar que Bandy es una persona, porque no sabe si es hombre o mujer, no se sabe si existe o algo, pero es de Corea del Norte y la obra se la tradujo 2 personas, una coreana, que nunca sé pronunciar el nombre, disculpe la traducción, y el cotraductor, que es Héctor Boffi, que tuvo la gentileza de pasar audios en catalán. Lo tuvimos que traducir en un texto. En diferentes formas. Sí, para poder compartir eso, pero muchísimas gracias a él por tomarse la molestia de enviarnos el audio y bueno, y compartir un poco. ¿Qué opiniones tú? Ya lo tienes en tu cuenta personal, pero por lo menos de ese libro que te pareció. O sea, algo que nos pareció bien curioso es que la mayoría no nos gustó el libro, son una antología sobre la Norcorea y en el fondo lo interesante de este espacio como lectura conjunta fue que al final había como diferentes visiones, como que la gente tiene más morbo por ver, no sé, cuando sucede un accidente en la calle, la historia de un Dahmer, que leer sobre temas autocráticos, como dictaduras en el fondo, porque decían, bueno, ya yo sé que en estos lugares pasan este tipo de cosas, pero como que lo normalizas a medida que lo lees. Entonces, un poco era esa discusión que teníamos sobre la burbuja de cuando ciertas ciudades quedan a lo largo del tiempo, etcétera. Yo creo que fue una conversación bastante interesante. Sí, muy buena. Y eso, o sea... ¿Puedes adelantar cuál va a ser el tercer libro? Mira, esta es primicia. Bosques, pero no me acuerdo, creo que es Liz Moore, ¿verdad? Liz Moore. Está en oferta en Buscalibre, valga la cuña. Buscalibre, si estás escuchando esto, danos un código de descuento. Por favor. Código de lectores promedio. Bueno, por ahí tenemos la sesión, va a ser en mayo, todavía no tenemos fecha definida, pero... Posiblemente la segunda semana. Sí, por ahí está, en algún momento de mayo, por lo menos para que sepan. Daniel, disculpa por habernos escuchado esta autocuña publicitaria de nuestros espacios, pero bueno, era un poco para que también... Oye, pero una cosa, a los que les gusta también la literatura coreana, si que quieren, esto no es literatura, pueden ver una serie que está en Netflix que se llama Aterrizaje en tu corazón, una serie coreana acerca de una chica que se tira en parapente y por efectos del viento cae en Corea del Norte. Ah, caramba. Y te muestran una versión de Corea del Norte bastante idealizada desde el punto de vista de la gente del sur y también te muestran qué es lo que pasa con la cultura de ambos países, que eventualmente es la misma, pero te das cuenta que no. Daniel, pasa por en esta historia de la acusación de Bandy, que es una antología, son 3 historias escritas por la misma persona, pero va haciendo como diferentes situaciones. Y hasta cierto punto tú dices, bueno, o por lo menos yo me lo pregunté, no sé si tú te lo preguntaste, Daniel, pero era como, ¿hasta qué punto es realidad? Porque es como, primero una chica que cuenta cómo escaparon de allí o estaban en las vías de escapar, pero claro, lo van contando, es como los tiempos narrativos, va jugando con los tiempos. Sí. Y tú dices, bueno, la chica cuenta que tenía sus pastillas anticonceptivas guardadas en el closet detrás de la segunda habitación, detrás de una toalla. Es una cantidad de detalles que tú dices, ¿tuvo que llenar algunos huecos de la historia con imaginación o todo esto lo está imaginando de acuerdo a este contexto? Es mucho allí. Entonces, claro, algo tan cerrado como Corea del Norte, que poco sabemos, o lo que sabemos es como lo que hemos visto gracias a la propaganda oficial, ¿hasta qué punto tú lo puedes imaginar? Incluso no tenemos el nombre del autor porque supuestamente, o el autor o la autora, por el tema de que no sabemos si lo mataron, si lo van a matar, si estaba al lado del líder o no estaba. Entonces, son ciertas cosas que para mí hay que tomarlas como con pinzas. Puede que haber pasado, puede que no. De repente está dando como un ejemplo, puede que esté dando algo allí, no sé. Pero es que puede haber tenido una premisa real y lo que hace es que la rellena con ficción para lo que le falta, quizás. Pero no lo dicen en ningún punto como para decir, oye, lo que estás leyendo tiene algún tema de interpretación. Ahí hay algo bueno. Realmente la historia se presta para eso. Daniel les dio, creo que un 3.2 de 5, como para que sepan. Para que vean cómo es el grado que nos ha comentado una vez. Primero por el cansancio y segundo porque... Igual es subjetivo. O sea, en el fondo, para cerrar un poco con las impresiones del libro, es un libro como muy periodístico y muy crónica, que en el fondo, si uno está más acostumbrado a leer novelas o ciertas antologías, no pactas tanto porque el estilo es mucho más histórico en el fondo. Eso es lo que sientes cuando estás leyendo a Bandy. Ya está bien. Quería partir, antes de que me robes la pregunta, porque esa era tu intención, David. Daniel,
En tu blog o en tu página me llamaba la atención que hablas sobre que escribes historias en libretas coleccionables y tu otro yo, es decir, tu alter ego, Daniel Enrique, las disfruta. ¿Por qué hay esa dualidad? Y quiero saber ya, disculpa, Sí, ¿tienes en este momento una libreta ahí contigo? tengo varias. ¿Viste? O sea, podemos poner una de bachillerato en cualquier momento. Sí, mira, el tema con la dualidad, mira, justo en este bolso no están las libretas. No puede ser. Pero tengo... No. Ah, espérame, aquí. De hecho, aquí tengo una, que esta es la que usé el año 2018, que de hecho la usé cuando fui a un diplomado no, era el diplomado de escritura de guión con mención en TV. Entonces aquí tomaba todas mis notas, aquí están todas las notas del diplomado y además las ideas que se me iban ocurriendo a medida que íbamos haciendo el diplomado. Fue bastante interesante. Esa es una y la otra la tengo en el otro bolso, pero no quiero pararme a buscarlo, me canso. Sí, bueno, y acerca de esta dualidad de la que hablamos, la verdad es que en mi día a día yo trabajo, tengo mi familia, hago todas mis cosas en el fondo, y esa es mi versión, esa es la versión de mí que todo el mundo conoce, y luego está la versión de mí que es la que escribe, que somos la misma persona, pero si lo piensas seriamente, el que escribe es un desconocido, no soy yo. Internamente yo soy ambas, ¿cachai? Pero ese es un problema que no, la verdad es que nunca me lo había preguntado de esa manera, así que no sé si la respuesta va a ser muy satisfactoria. Pero en el fondo es como es lo que le pasa a los jóvenes autistas, a las personas que tienen TEA, que te dicen que tienen máscaras. Yo tengo distintas máscaras para enfrentar al mundo y una de estas máscaras, uno de estos personajes es el yo escritor, y de hecho el yo que da entrevistas y el yo que hace entrevistas, el yo que lee, el yo que trabaja, muchas versiones de mí mismo que al final son las mismas personas, pero como que me voy poniendo filtro. Entonces, Pero el que escribe en las libretas siempre es el mismo que el que las lee, pero es como si yo me las entregara a mí mismo para que las lea. adelantándome un poquito al decálogo, y quería preguntarte un poco de eso, sé que tenías algo ahí en el tintero, pero por allí trabajas en algo relacionado con publicidad, ¿correcto? En una agencia de publicidad, si no me equivoco. Una agencia de marketing online, sí. Ya, perfecto. ¿Cómo convive la parte de crear y además, cómo, si alguien no lo sé, dice, oye, yo trabajo todo el día quizás en un supermercado o de community en una marca. Si tengo este sueño de escribir, ¿lo voy a poder combinar con lo que hago o tengo que tener una doble vida y ser Daredevil para poder escribir? No, la verdad es que todo es posible, pero es posible porque tienes que dedicarle tiempo a ambas cosas. Mientras estoy en el trabajo no puedo estar pensando en escribir, aunque probablemente internamente estoy escribiendo alguna cosa, porque pensar las historias es también escribirlas, aunque no las estés pasando a la libreta. Entonces, no sé, pues yo estoy trabajando y terminó una reunión y mientras estábamos hablando se me ocurrió una idea y ahí saqué la libreta y tomé nota. El resto del tiempo yo me levanto aproximadamente a las 5 de la mañana, todos los días. A veces cuando estoy cansado no, pero por lo general me levanto a las 5 de la mañana. Y en ese rato, entre que desayuno, voy al baño y ahí trato de escribir un rato, no sé, unas 500, unas 1000 palabras si es que alcanzo. Y en las noches, si es que se da el tiempo también escribir otro tanto. Si es que logro escribir 1000 palabras al día, es una locura, o sea, es un éxito. Pero por lo general no paso como de las 100, 200 al día por esto, que en el fondo estoy haciendo muchas cosas en la mañana, muchas cosas en la tarde, después levanto a mis hijas para que vayan al colegio, las llevo al colegio, me voy al trabajo, voy a dejar a mi señora, me traigo a mi señora, ¿entiendes? Como que estoy todo el tiempo ocupado, pero al mismo tiempo, volviendo al otro yo, siempre hay un alter ego mío que está pensando historias, está escribiéndolas, está leyéndolas sin necesidad de que se me mezclen los dos mundos. Daniel, para hacerte esta pregunta necesito hacerte como un poco de contexto. En Paramount hay como un documental de Madonna que es algo de Madame X o Señora X, nunca recuerdo cuál es el nombre que se pone allí. Que ella cuenta Todavía que... No lo veas sobrio, te voy a decir, te voy a comentar. Pero igual, ella dice allí, en una de sus historias, palabras más, palabras menos, que cuando
ella, cuando iba a lanzar su primer disco, la disquera la llamó, le dijo que obviamente le iba a pagar algo, que era una cantidad, eran como $5,000, ponte, que era una tontería para ese año, para los 80, principios de los 80. Pero ella decía que la felicidad de que su trabajo finalmente estaba siendo reconocido y que lo iban a publicar y no sabía si eso iba a tener éxito o no. Le dio tanta felicidad que ella decía que cuando manejaba bicicleta era llorando de la felicidad, escuchando George Michael en un Walkman o algo así, porque sabía que ese trabajo en algún punto iba a funcionar, que era su primera obra. Ahora, haciendo el paralelismo, ¿cuál de tu primer libro? ¿Cuál era como, digamos, primero, cómo fue ese proceso para, digamos, publicarlo? Y segundo, ¿cuál fue esta sensación o eso que tuviste, ese momento Madonna, señora X, al momento que se publicó ya? Perdón por darme la media vuelta, pero es que estoy sobrio. Sí, está bien. Espero que Daniel, nuestro invitado, lo haya entendido. Sí, no, lo entendí perfectamente. Mira, yo la verdad es que antes de publicar por mi cuenta participaba y participé y sigo participando, de hecho, en el grupo Poliedro, que es un grupo de autores que publican y han publicado a lo largo del tiempo antologías de cuentos. Entonces, yo entré en el número 3 y estuve hasta el 6 o el 7, ya no me acuerdo muy bien. Y alcancé a estar en varias antologías con cuentos míos y esas eran mis publicaciones. Estamos hablando de principios de los 2000, de 2005, 2006, por ahí, por esos años. Y antes había publicado también un cuento en una antología que se llamaba Phobos. Salí seleccionado, era un concurso de cuentos chileno también. Entonces, mi proceso de publicar, en el fondo, siempre había sido un cuento en la antología junto con otras personas. No, nunca había hecho nada solo. De hecho, la primera novela que publiqué no la escribí yo solo, la escribí a medias con Sergio Amira. Él vive en la quinta región. Y nos juntábamos toda la semana y nos pasábamos los textos y después yo escribía una cosa, le corregía lo de él y después le corregía lo mío y me escribía otro tanto y así nos fuimos parece que estuvimos trabajando como 2 años para publicar una novela que de hecho es esta, no sé si se alcanza a ver, sí que... ¿Cuántas páginas que tiene eso? Esta tiene 220 algo. O sea, Sí, no lo puedo leer en 220. un viaje de Maipú a no sé, Sí. Bueno, esta la... De hecho, cuando la publicamos le pusimos Carolina Lehmann, que era un heterónimo. Por algún motivo se nos ocurrió esa bonita idea y ni bien lo publicamos, Sergio empezó a decir, sí, bueno, Carolina Lehmann somos nosotros. Entonces todo el efecto de que queríamos construir un personaje ahí no funcionó. Esa fue mi primera novela, publicada el 2010. Parecido a lo de Carmen Mola, quizás, ¿no? Sí, claro, pero lo de Carmen Mola duró harto tiempo, hasta que se destapó en el fondo porque ganaron un premio o algo por el estilo y fueron las dos personas a estos dos hombres que se llamaban Carmen a recibir este premio. Creo que así fue como se destapó la olla. En el caso nuestro fue que como no somos nosotros los que estamos ahí mostrando, dando la cara, porque salió en el diario, nos citaban en la tele, era como bien interesante. ¿Cómo se llama la crítica? Patricia Espinosa. Patricia Espinosa es. También como que le gustó la novela, por lo tanto nosotros estábamos así, pues, ya, pues, salgamos nosotros. ¿Por qué no? ¿Quién es esta Carolina Lehmann? No es nadie. Así que esa fue mi primera novela, la publicamos en el 2010, la presentó el Pancho Ortega. No fue súper bien. Ahora yo no vi un peso de esta publicación. El editor era un poquito tránsfugo. Ya falleció el caballero, así que no lo voy a apelar. Y después de eso me enfoqué en mí, principalmente. Y mi primera publicación fue el 2013, un libro de cuentos, que es este que está acá. Y me acuerdo que se llama En la Sangre. ¿Ya? Un libro de cuentos que publiqué el 2013. Con mucha emoción hice un lanzamiento online porque no me acuerdo por qué, no tenía plata, no quería hacer un lanzamiento en persona y la verdad es que no lo vio nadie. Y después de eso creo que debo haber vendido online debo haber vendido como unos 20, mandé a imprimir 80 y me demoré unos 5 o 6 años en venderlos, todos. ¿Todo un periodo presidencial? Sí, la verdad es que esto no lo hago por la plata. Y eso, entonces el libro me quedó, yo estoy feliz con lo que hice, de hecho, estoy súper contento.
Y ese momento Madonna del cual tú hablas, la verdad es que así tal cual como momento Madonna nunca lo he tenido. Tal vez el día que no sé si gane algún concurso o sea reconocido a nivel internacional, si es que llegase a ocurrir tal cosa, tal vez ese va a ser mi momento Madonna, porque de momento, como todo lo autopublico, hago mis propios libros, los diagramo, los corrijo, a veces contrato a alguien para que me los revise también, pero son autopublicaciones, por lo tanto no invierto plata, no invierto tiempo en publicitarlo, y cuando salen publicados, la verdad es que ahí están. Imprimo algunas copias y las ando regalando. La verdad es que, como te dije, esto de ganar plata no es lo mío. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar desde la autopublicación y también qué ventajas te ha dado desde, o sea, primero la percepción que te da la gente y segundo de tener esta libertad de también no dependes de ciertas cosas de las editoriales, etcétera? 3 preguntas, tírate ahí, Sí, vamos a la... Tengo mis malas. sí, pero mira, la autopublicación, si bien te da muchas libertades, también conlleva un gran peligro, y es que uno está, de cierta forma, enamorado y obnubilado por su propio producto, y no se da cuenta cuando el producto no es tan bueno. Entonces, me ha tocado leer otras autopublicaciones y que son bastante tristes en términos de calidad, de corrección de estilo, vienen con algunos con faltas de ortografía bastante tenebrosas. Entonces, da un poquito de pena y al mismo tiempo es como, qué rico que lo lograste, qué rico que publicaste tu libro, pero qué pena que te salió tan malo. Entonces, bueno, ese es el gran peligro, sobre todo porque uno, como tiene poquita autocrítica, no hablo de mí, sino que uno como autopublicador, te puede pasar eso, y de ahí para adelante los comentarios que recibes son principalmente críticas, y son críticas crueles. Incluso las constructivas se sienten crueles, sobre todo porque te están hablando de tu obra soñada, este momento Madonna. Entonces el momento Madonna nunca llega. Daniel, ya has transitado por esa vereda, digamos, pero ¿cuál dirías tú, o por lo menos esta gente que ya quiere autopublicarse o que ya lo ha pensado, Sí. ¿Cuál dirías tú que es como, mira, tienes que hacer esto porque según mi experiencia, esto es lo que te puede suceder o esto es lo que te puede pasar? ¿Qué puntualizarías tú allí? O por lo menos qué pondrías sobre la cartelera. Por lo menos para que todo el que pase por ese camino tú digas, oye, mira este anuncio porque es muy importante. ¿Qué Sí, tendrías mira, por allá? hay un camino. Sí, hay un camino que no implica gastar dinero, que es el camino de los lectores beta. Yo lo usé en por lo menos 2 o 3 de los libros que he publicado, usé lectores beta, que personas que yo conozco, personas que me conocen, les pasé el texto tal cual como yo dije, está listo para publicar, y para que me hagan comentarios. Y los comentarios por lo general no es corrígeme los errores, sino que es dónde te entretuviste, dónde te aburriste, qué te pareció bien, qué te pareció mal, comentarios generales acerca de temas generales, ¿ya? Y de repente puede que haya algún tema específico que les haya llamado la atención y que hayan dicho, sabes que no, esto no lo entendí. Ese tipo de comentarios son súper útiles, sobre todo cuando uno quiere publicar, da espacio para que puedas corregir tu texto, y como te digo, no tiene costo, porque los lectores beta, por lo general, y uno esperaría de eso, esto lo hacen por amor al arte, en el fondo porque te quieren ayudar. Ideal también que los lectores beta no sean de tu familia y no sean tus mejores amigos, porque por lo general también tienden a darte un feedback no óptimo, en el fondo, como que tu mamá siempre va a encontrar que todo lo que escribes es bonito. Así que ese es el camino tacaño, ¿ya? Pero no es un mal camino, pero es lento, tienes que dedicarle un par de meses a ese ejercicio. Y después de eso, yo lo que recomiendo siempre es pasarle el texto ya una vez que lo volviste a corregir, a editar, a lo que sea que se haga después de que los comentarios beta llegaron y tú hiciste algo con el texto a partir de esos comentarios, es pasárselo a alguien para que lo corrija como... no sé si tienen algún amigo o amiga que es obsesivo de la gramática y de la puntuación, etcétera. Siempre hay un gramanazo. Todos tenemos a alguien así en nuestras vidas. Entonces, pasarle a esta persona el texto para que efectivamente lo lea, lo revise y ojalá ya no te cobre.
Y si no existe ese ejercicio, por lo menos pasárselo. Tú puedes contratar editores profesionales. La verdad es que no son muy baratos, pero tampoco son tan caros. Y si quieres sacar un producto de calidad, ideal también que lo saques no con una editorial, sino con una persona que se dedica a hacer edición. Edición de contenido principalmente, edición de estilo también. Que es la persona que corrige todas las puntuaciones, todos los detallitos, y todas esas correcciones que le hacen, por lo general tú tienes como el texto es tuyo, al final tú decides si las aceptas o no. Todas estas comas que te agregan, tú dices, ya, pero yo quiero que se lea así de corrido, no quiero que haya silencios en el camino, por lo tanto, puedes negarte a agregar comas y está bien. Ese es el camino que yo recomiendo, los betas y después ojalá alguien que te corrija la ortografía o una persona profesional de la edición. Y todo eso Daniel, antes de publicar. Daniel, una pregunta, pero tengo que darte otra vez contexto y perdona que sea del ámbito musical. Aquí vamos otra vez. Porque justamente vimos, y hoy con Daniel también, el tema de, vimos la Imagine Dragon en concierto. El tipo dice, antes de quitarse la polera, viene y dice que en sus inicios, cuando nada más tenían no tenían ni un disco, eran 3 canciones que tenían por ahí sueltas. Un EP, que eran como sencillos simplemente. Uno era ese exitazo que vendía después, que sería It's Time. Tenían como un fanático que fue el que los marcó, que incluso abrieron una fundación. Bueno, Dan abrió una fundación antes de ponerse quitarse la polera en los conciertos, pero que lo marcó tanto ese fanático o por lo que hizo en un concierto en específico, que cambió por completo, digamos, como el rumbo incluso de la canción, de la banda y todo lo demás. ¿Has tenido, antes de comenzar a quitarte la polera en los conciertos, un fanático que te haya dado el feedback o de repente no te compró una mierda de libro? Dijo, no te voy a comprar nada, pero te leyó y te dio un feedback lo suficientemente potente como para que te haya marcado por completo en la carrera de escritor. Debo decir que la respuesta es no. Todavía no me pasa, principalmente porque las personas que me han dado feedback, es este feedback del que te hablo, de que sabéis que me entretuvo, pero hay unas cosas que no las entendí y es parte de mi proceso creativo, del proceso productivo de las cosas que escribo. Entonces, así como que alguien vaya por la calle y me diga, tú eres Dan Wajars, oye, tu cuento me pareció que era como el orto, por tal razón, no me ha pasado todavía. Pero por lo menos algún comentario de alguien que tú digas, oye, me gustó mucho. Y realmente, mira, te hizo levantarte el cuello y digo, ese buen comentario que dijiste lo escribí yo. O por lo menos, ¿has tenido alguno así? Sí, eso sí he tenido. No ha sido el tipo de comentarios que, como tú dices, que te cambia la vida, pero que me sube el ego. De hecho, en la última primavera del libro iba caminando de lo más bien con mis hijas de la manito y alguien se me acercó, oye, tú eres Dan Wajars, sí, oye, pero entonces te ha pasado, nos estás cambiando el discurso. Sí te ha pasado, sí te ha llegado. No. Pero es que yo he leído tus textos, pero no me han dicho nada tan especial, ¿no? Si en el fondo que me han leído y que les ha gustado. Perdón, cuenta la historia, perdón. Me bajé aquí mi café. No, pero fue eso en el fondo. Pero no fue algo que me haya afectado principalmente a mí, porque esta persona se acercó y me dijo que le gustó lo que escribí, sino por la reacción de mis hijas que estaban así como, ¡mi papá! Ver sus caritas de orgullo por su papá fue lo mejor del mundo. ¿A ella le has dedicado por lo menos alguno de los libros? Perdona que no he leído los libros de dedicatoria, pero por lo menos están en tus dedicatorias, los libros. No. ¿Pero cómo? Pero si se sorprendió. Yo mis cosas no las dedico. Es que no he publicado nada desde entonces. Si esto fue ahora en la primavera del libro, si todavía no publico nada. Alguna, por lo menos, le he dicho alguna. Qué desgracia. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Yo quería preguntarte un poco sobre algún cuento o alguna novela que cuando lo creaste, cerraste la historia y dijiste, esta es, y te quedaste, o sea, le diste un tiempo para que respirara la historia, pero la volviste a leer y te gustó incluso más. ¿Cuál sería esa historia y por qué? Sí, mira, de hecho me está pasando ahora que no les puedo mostrar porque sería un spoiler sobre mí mismo, pero estoy terminando una colección de cuentos de autoficción fantástica, y hay un par de cuentos que no los leía desde hace más de 6 meses, porque cuando empecé a armarla, y cuando los leí ahora no les cambiaría ni una coma, la verdad me parece que están perfectos.
pero como bien sabes, mi proceso autocrítico probablemente va a ocurrir después de que lo publique, pero por el momento los encuentro maravillosos. Yo quería preguntarte sobre el decálogo. ¿De dónde salió esta idea del decálogo? Y haciendo trampa, porque había además de Tista que yo haga dos preguntas. Yo conocí tu trabajo buscando convocatorias y de hecho soy muy fanático que siempre, para poner un poco en contexto, existía una página que se llamaba escritores.org y a veces actualizada. Y esa página ahora es un cementerio, de verdad ahora no la actualizan. Y ahora cada vez que busco concursos, yo digo, no actualizaba Wahars, lo busco y ahora hasta le mando convocatorias de la manera más confianzuda. Pero ¿de dónde salió esa iniciativa de las convocatorias y por qué lo haces también? Sí, mira, hace un par de años... Pero ya, un momento. Y quiero añadir la pregunta, el anexo de esa pregunta es, ¿se ha recibido comentarios o mail de Daniel? ¿Ha caído en spam o están ahí en...? Yo le envío la convocatoria por Instagram. ¿También tiene spam? No, de hecho conversamos por Instagram. Me envía a veces convocatorias que no me llegan o que no he encontrado y las voy agregando también a mi listado. Perdón, Daniel. Perdón, ahora responde a Daniel, que tiene la pregunta allí. Sí, mira, lo de hacer esta página con convocatorias de cuentos, novelas, etcétera, parte principalmente porque yo estaba haciendo eso para mí. Tenía un Excel, un Google Drive, y donde tenía el link, la fecha de término, la cantidad de palabras, y tenía una serie de otros parámetros que me interesaban, y ahí ponía el link del texto que estaba escribiendo, a dónde lo quería enviar, etcétera, y si es que lo envié o no, si se terminó la fecha, cuántos días faltan, todas esas cosas las tenía en un Drive para mí. Y la verdad es que me sentí un poco egoísta tenerlo solo para mí y que de hecho eran muy buenas convocatorias, la mayoría, de cosas que me interesaban a mí también. Son principalmente de fantasía, terror, ciencia ficción, género. También hay convocatorias literarias en general, pero que están abiertas para todo público, que pueden mandar por correo, que no te cobran sí que te seleccionan. En el fondo hay editoriales que hacen eso. Entonces me dije a mí mismo, compártelo con el mundo. Entonces, como tengo mi propio sitio web, en wahars.cl puse una página de convocatorias literarias y la he ido editando en el tiempo, agregando algunos disclaimers, algunos consejitos, algunas cosas, sobre todo eso de no vayas a convocatorias donde te cobren. Y la voy actualizando cada cierto tiempo. La verdad es que no tengo una periodicidad de actualización, sino que en la medida que van apareciendo nuevas convocatorias, entro a la página y la actualizo y le cambio la fecha. Le pongo la fecha en que actualicé la página. Entonces, si ves que ha pasado mucho tiempo, es porque probablemente estoy muy ocupado en otras cosas, pero eventualmente la voy a actualizar. Que limpies en tu casa, digo. Yo limpio mi casa, así que no me vengan a molestar. Mira. Tengo que recoger aquí la caca de los cuyis. Daniel, necesito preguntar sobre el decálogo, pero voy con voy con el evento canónico allí también hablándolo, porque me recuerda mucho, y perdona, pero me gustó mucho por el tema de que está muy claro en sus insinuaciones. Esto es lo que es. Tú ves si lo agarro, lo leo o no lo tomas. Me recordó mucho el tema del manifiesto de Internet, que dice palabras más o palabras menos, comienza como, recuerden que esto era, voy a dar un poco más en contexto, que decía algo como en la cuestión de Davos, decía a los empresarios, la gente rica le decía, ustedes aquí en Internet no tienen nada que hacer, porque esto debería ser como, digamos, el camino a seguir. Y si ustedes vienen como a contaminar con esa cosa desde afuera, es un asco, no vienen a hacer nada, no vienen a aportar nada. Más bien vengan a leer y a escuchar lo que... Me perdí otra vez en tu... Sí, perdón, pero era algo como el manifiesto de Internet, que era simplemente decía, como era como el guideline o las líneas a seguir, y que nosotros proponemos y que no vengan a proponer más nadie. Así lo sentí un poco. Pero cuéntanos un poco cómo nació eso y cómo te has fijado en tu día a día, cómo surgió primero. Yo creo que no voy a hacer como Daniel haciendo dos preguntas en una sola. Pero volvió la pregunta. Sí. El decálogo, ¿cierto? Sí. Respondiendo sí. Sí. El decálogo procede principalmente de
también haciendo memoria, yo hace unos 10 años, tal vez, de repente un poquito menos, publiqué un artículo que se titula "No necesitas estudiar literatura para ser escritor", o, dicho de otra manera, ¿qué necesitas estudiar para ser escritor? Y entre otras cosas, que no necesitas estudiar literatura para ser escritor, daba una serie de consejos de que en realidad tú puedes ser lo que tú quieras ser en la vida, tener un trabajo de cualquier tipo que quieras, y además puedes ser escritor en paralelo. Escritor no tiene que ser tu único nombre en la tarjeta de presentación, puedes tener muchas otras más. Entonces, a partir de ahí, fui construyendo esta idea que no era un decálogo, sino que eran notas simplemente, y entre esas estaba que no necesita estudiar literatura, y en algún momento, en los últimos 3, 4 años, hice un taller literario con el grupo de Vima. Hicimos un taller literario de fantasía, terror y ciencia ficción. La verdad es que fue bastante bueno. Y en ese ejercicio también como que destilé un poco más esta idea de cuáles son en el fondo, ciertas reglas que no son reglas, no son leyes, no son nada, pero simplemente como consejos de cómo ser un escritor de fantasía, terror o ciencia ficción. Y a partir de ahí surgió esto del decálogo, que de hecho son más de 10, porque tiene un 0 antes del 1. Y a medida que ha pasado el tiempo, lo he ido editando. Si es que te metes a la Wayback Machine en internet, probablemente si vas a buscar hace 3, 4 años, vas a encontrar una versión distinta. ¿Ya? Pero la que está ahora es con la que me siento más conforme. Daniel, necesito preguntarte, perdón allí, porque justamente tocaste el tema de no necesitas ser para ser escritor. Necesitas ser periodista, locutor, lo que sea para ser escritor. Pero, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. Hace poco recibimos de la editorial Trazos de Ave una antología que se llama Mosaico. Justamente por ahí Daniela tiene, creo que la está sacando allí, ahí está justamente en pantalla. Realmente cuando en el momento de presentar cada autor, lo hace de manera, digamos, académica. Esta persona hizo una maestría en cualquier cosa, o una licenciatura en cualquier cosa y todo lo demás. Cuando tú lees sus textos, son estéticamente exquisitos, porque realmente no tienen una ortografía, una falla ortográfica ni nada. Pero a veces sientes que le falta el alma. Y ahí voy con mi pregunta. ¿Tú crees que aún cuando no tengas una profesión dedicada a la redacción o a la escritura, puedes combinar eso? Por lo menos ponerle un poquito más, digamos, que puedas poder traducir esa idea que tengas, transformarla en una historia que verdaderamente pueda conmover o pueda mover a otra persona alguna fibra. ¿Crees que es eso posible? Sí, sí es posible. De hecho, la idea de que tengas que estudiar alguna carrera para ser escritor, para poder hacer eso, miles de años de historia de escritores que no estudiaron nada para ser escritores te lo rebaten en el fondo. Entonces, supongamos, tienes una increíble idea y la quieres llevar a cabo, pero no tienes las herramientas para llevar a cabo esta idea. ¿Cómo lo haces? Yo lo que les digo cuando he hecho talleres y lo que les digo a quienes me preguntan, escríbela como salga y dedícale tu vida a adquirir las herramientas para poder corregir, mejorar, hasta el momento en que tú te sientas satisfecho o satisfecha con lo que estás escribiendo. Me pasó a mí que, de hecho me pasa todo el tiempo cuando leo las cosas que escribí hace 10, 11, 12 años, 15, 20 años. Hay algunas cosas que escribí cuando estaba en la universidad que me parecen increíbles. Yo escribí esto de verdad, sí, esta era otra persona, y mira la calidad del arte, no sé qué, los encuentro maravillosos. Leo algo que escribí hace 5 años y ¿qué se cree este viejo, cachai? Porque mal escrito, mal planteada la idea, dónde están los tropos, no se entiende nada. Y en ambos casos, mi snob personal decía, esto está increíble, está a la raja, está maravilloso. La diferencia está en que cuando lo escribí mientras estaba en la universidad, estaba enfocado en otras cosas y tenía todo el tiempo del mundo y también tenía una visión de la escritura distinta a la que tengo ahora. Ahora mi intención es que el texto sea claro. En esa época, mi intención era que fuera artístico. ¿Entiendes? Entonces,
¿qué puedo hacer ahora? Las herramientas que adquirió en el tiempo y que en cierta forma las planteo también en ese famoso decálogo, me obligan a ser un poco, no un poco, muy crítico acerca de lo que escribo antes de que siquiera que vea la luz del día en el fondo, ni siquiera cuando salen en la página web. Cuando ya salen a la página web ya están súper curadas. Ya lo trabajé demasiado. Incluso entonces me gustaría seguir trabajándolo, ¿entiendes? Se me fue toda la idea de lo que quería decir. Ya, tranquilo, porque Daniel te va a interrumpir con otra pregunta en este momento. ¿Qué género describe o con qué género te sientes más cómodo al crear? Porque veo que habitas un poco entre el terror, la ciencia ficción, la fantasía, pero actualmente, cuando te sientas frente a un relato, una novela, ¿con qué género te sientes más cómodo al crear? La verdad es que no tengo un género más cómodo que otro, porque las ideas que tengo, como bien les decía, las escribo en unas libretitas y las voy revisando de vez en cuando. A veces y a partir también de la idea de los concursos, las convocatorias, si hay una buena convocatoria cuya temática es, voy a imaginarme los doppelganger, es posible que tenga una idea de eso y voy a buscar en mi libreta cuál es la mejor idea para llenar ese vacío que yo quiero llenar en el fondo para participar en esa convocatoria, y ahí veré si es que escribo ese cuento o no. La mayoría de los cuentos que escribí el año pasado y que he escrito este año son a partir de ese pie forzado. Hay una convocatoria que tiene cierta temática, y esta es ciencia ficción, esta es terror, esta es fantasía épica o fantasía urbana o alguna variación de cualquiera de estas cosas o weird, lo que sea. Entonces, dependiendo del prompt, es lo que mi inteligencia humana dice que es lo que voy a escribir, y a partir de eso me siento cómodo escribiendo lo que sea, la verdad. Sí, de hecho, allí quería preguntarte un poco antes de darte el pase, era que también hay gente que escribe, y lo hemos hablado un poco con algunos escritores últimamente, tú tienes la inspiración, pero hay veces que tener el prompt o la instrucción, como si fuera un ejercicio de escritura, también puede ayudar, ¿no? Porque en el fondo, Sí, un montón. Ese lienzo en blanco, si te dicen, no sé, casa encantada, ya a ti esa pequeña instrucción te crea posibilidades, ¿no? ¿David? Era una afirmación, no era una pregunta lo que estás diciendo. Era una mezcla de las dos cosas. Mira, Daniel... Sí, bueno, de hecho yo tengo, las ideas surgen y las tengo todo el tiempo, pero no siempre tengo como el empuje o el ímpetu para llevarlas a cabo porque, por la razón que sea, no me da el tiempo, no me da la vida. Pero cuando hay una convocatoria interesante, un prompt, o por último, tuve una buena pesadilla que me llevó a a despertarme y quedar con una idea dando vueltas, eso también es un llamado a escribir. Por lo tanto, va a depender de cuál sea el incentivo, es si es que se escribe o no se escribe, y con todas las ideas que tengo, la verdad es que sí, sorry, no me preparé lo suficiente para la entrevista con todas las libretas que tengo, es un saco de libretas, no todas están escritas, hay que decirlo, la mayoría están vacías, pero Daniel, el ¿cómo proceso llena. haces con ese tema de las libretas? ¿Cómo haces con el proceso creativo? ¿Cómo haces como ya, digamos, ya tengo todos esos datos? ¿Cómo haces para procesarlos? ¿Cómo es tu día a día o ya tu proceso creativo? ¿Cómo sería para decir, oye, ya, me voy a poner serio y me voy a poner a decantar todo eso para filtrarlo? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, antes de eso quiero contarles que el maestro Stephen King dice que escribir tus ideas en una libreta es la mejor forma de escribir malas ideas. En el fondo, si siguen a Stephen King, eso está en su libro Mientras escribo, sí, que es un excelente manual de escritura también. Ahí lo va a explicar Daniel en un momento. Bueno, entonces yo soy muy seguidor de King también. Decidí no hacerle ni un caso al respecto, porque yo siempre he estado escribiendo en esta libreta. Mi proceso, a partir de tu pregunta, de hecho, a principios de este año hice un ejercicio con todas las libretas. En el fondo fui sacándole fotos a los textos, lo llené en un Drive y en un Google Drive, en un texto, y las fui ordenando por temática, por estética, por lo que fuera. Y en algún momento como que esto empezó a cuajar una idea grande a partir de varias ideas chicas que tenían que ver con poderes. Poderes para mover objetos con los músculos, pero a distancia, un poder mágico, un poder mecánico, un poder no sé qué, ¿no? Y de pronto junté todos esos poderes y se empezó a armar una historia a partir de eso.
Entonces, como proceso, en el fondo fue, a veces las ideas por sí solas no significan nada, no sirven para nada, pero si las trabajas y a veces si las juntas con otras ideas, empiezas a tener un material que vale la pena mostrarle a la gente. Y de hecho, ese texto, esa idea grande que se empezó a formar a partir de todas estas ideas chicas acerca de poderes y personajes, es prácticamente una serie de televisión. La verdad es que yo no lo voy a escribir como una serie de televisión, pero sí lo voy a escribir como una serie de libros cortitos, como novelas cortas, que no les voy a decir nada acerca de qué se trata. Pero como que ese es el camino que voy a seguir, porque ya, de hecho, yo uso el Scrivener para escribir y estoy armando la Biblia, en el fondo, de lo que quiero escribir en Scrivener. Ya está bien avanzada. Daniel, hay un tema, y perdón porque no sé si... Cada vez que dices, hay un tema. Sí, no, pero mira, no voy a poner otro ejemplo ni de nada. Pero hemos escuchado ya en este programa gente que dice, por ejemplo, yo me tomo un cereal a las 10 de la mañana, madrugandito a las 9, como dice Maluma, a las 9 de la mañana, y después voy con... Sí, el madruga a las 9 de la mañana. Maluma. Yeah. Y algo así como que, bueno, voy con ese proceso, y yo me siento a escribir, pero en la vida real uno tiene que pagar cuentas, tiene que pagar un alquiler que aumenta cada mes, tiene que mover niños si es casado, si no es casado también tiene que ir a buscar como la mamá del muchacho. Hay muchas cosas allí, hay muchas variantes que realmente, por más idílico que uno pueda poner, como que todo es bello, yo no hago más nada, voy a escribir. Hay que escribir, o sea, hay que sentarse a hacer el proceso de escribir. ¿Cuánto tiempo dirías tú que podría tardar ese proceso de escribir? ¿Y cómo podrías rentabilizarlo también de alguna manera? Ya desde tu óptica ya de autopublicado. ¿Cómo lo verías tú, por lo menos? ¿Cómo sería tu respuesta allí? Sí, mira, partiendo de que yo me saqué de la cabeza la misión y el objetivo de ser rentable. Mi objetivo primero es escribir lo que a mí me gusta y que la calidad de lo que escribo sea lo suficientemente buena para que la gente no diga a la basura, ¿ya? Sino que digan, oye, está interesante, ¿eh? Ya del interesante para arriba me interesa. Está bien, está bueno. ¿Ya? Que no digan que está malo es un éxito. Dime la primera parte de nuevo, se me fue. Vamos con la parte de, por ejemplo, de poder organizarte con el tiempo, los tiempos para escribir. ¿Cuánto tiempo? Sí, sorry. Sí, mira, en general yo los cuentos me puedo demorar una semana en escribirlos. Desde que me siento, digo, voy a escribirlo y todos los días escribo un poquito, un poquito, un poquito. En una semana escribo un cuento, no sé, de 3.000 palabras, 6.000 palabras, dependiendo de qué tan intenso y qué tan compleja sea la historia. Las novelas, ahí yo tengo no sé si un problema, pero la última que escribí, que la envié a 2 editoriales en España, estoy esperando a ver si es que me dicen algo. Pueden demorarse un año en decir algo, así que ahí está. Esa me demoré 10 años. Desde que empecé a escribirla, la dejé, la retomé, la dejé, etcétera, etcétera, etcétera. Me demoré como 10 años. Cuando la terminé, dije, la voy a terminar este año y me tomé una semana de vacaciones y durante esa semana todos los días escribí 4.000 palabras. Un día escribí como 6.000. En promedio fueron 4.500 palabras diarias durante una semana completa y ahí la novela quedó como en 55.000 en total. Que es una novela gruesa. 55.000 palabras, 80.000 palabras ya es como una novela romántica, así, ¿ya? Entonces, mis procesos son lentos. Lentos en términos de cuando se me ocurrió la idea y cuando la terminé, ya pasaron 10 años. Ahora, la excepción es este que está aquí, Los Niños Monstruos, que es una novela que publiqué el año 22, me parece, o el 21, ya se me olvidó. Que está basado, o sea, el punto de partida es un cuento que se llama Aquí duerme el diablo, que aparece en este otro libro de cuentos, ¿ya? En Furia de Estrella, que en el fondo es acerca de un tipo que va al cajón del Maipo y le lleva el auto a su jefe. El auto es un Opala sin patente. En el fondo trabaja para la CNI, que son torturadores de los años 80. Y van a una casa y en esa casa abandonada, en el patio, ocurren cosas que no les voy a decir para que lo lean. Bueno, y ese cuento es el punto de partida de esta novela. De hecho, lo reescribí y lo mejoré en el fondo para que fuera el primer capítulo. Y es la historia de ese personaje. Se llama Juan, que va por la vida, en el fondo, en el invierno de 1984,
encontrándose con estos monstruos que están a plena luz del día. Pero en el fondo la historia se acerca de él. En este me demoré 3 meses en escribirlo, completito, porque estaba inspiradísimo. Todos los días a las 5 de la mañana, los sábados, los domingos, hasta que lo terminé y lo publiqué ese mismo año. Mira. Pero como te digo, pueden ser 3 meses o 10 años. Tengo una novela que empecé a escribir en el 2011 y ahí está esperando a que la siga avanzando. Todo. Yo soy Ahí no hay punto medio, ahí no hay punto acumulador medio. compulsivo de proyectos sin terminar. Daniel, ya para ir cerrando un poco, porque ya lo he agarrado todo el tiempo, pero por lo menos de libros, digamos, influencias que he tenido como, bueno, en ese intermedio de escribir, tú dices, oye, voy a retomar esta lectura porque realmente me ayuda para desbloquearme o para poder hacer, o que de repente, ¿qué tipo de lecturas buscas? Coméntanos un poco de eso, como ya para ir cerrando el programa. Sí, mis lecturas son principalmente fantasía, terror, ciencia ficción. Por lo general son audiolibros y trato de buscar los audiolibros que están en boga ahora. No sé, los ganadores de los premios Hugo del año pasado, esos son los primeros que voy a leer, o de autores o autoras que publicaron algo y que me gustó mucho. Entonces voy a buscar más cosas de ellos, ojalá en audiolibro, porque como te digo, voy caminando a alguna parte con audífonos y voy escuchando el libro para que alguien me lo lea. Daniel, Pero cuando, disculpa que te interrumpa, porque además hice la misma pregunta, pero de alguna, digamos, oleada de nuevos escritores chilenos, ¿hay latinoamericanos también? Latinoamericanos también. ¿Hay alguno que por lo menos te haya llamado la atención, que diga, nada más con el título, la portada o algo del libro, oye, lo tengo ahí como en mi wishlist, en mi lista? ¿Qué tienes por allí por lo menos anotado? Y perdón por lo tarde de la pregunta, porque esta es como la segunda, más o menos. Esto lo estoy leyendo ahora, que es de Eduardo Córdoba, Condéneme Cariño, ¿Ya? de la editorial Naspapier, perdón, nunca he sabido pronunciarlo bien. Son cuentos de terror, principalmente. ¿Ya? Libro de autor chileno. Me ha gustado harto, me ha gustado bastante, lo leo de vez en cuando, lo voy agarrando, lo tengo también desde la primavera el libro y he leído un par de cuentos hasta ahora y quiero terminarlo ojalá antes que termine el año. Yo también soy lector lento. Eso es como lo único que he leído chileno que te puedo decir que me satisface hasta el momento. Y tengo un montón de libros de colegas chilenos que no he leído porque, como te digo, no me da el tiempo. Si he de dedicar el tiempo en algo, prefiero que sea en escribir que en leer. Leer de verdad. No escuchar, porque el escuchar lo puedo hacer hasta en el auto. Y hay que limpiar, por favor, hay que limpiar en la casa también. Antes de cerrarnos, ¿podrías dar un spoiler de cuáles serían los proyectos que siguen o que también dices, esto está en el tintero, está en mi desván, pero este proyecto tiene que salir sí o sí en los próximos 3 o 4 años? Sí, de hecho les hice un primer spoiler de esa colección de cuentos de autoficción fantástica. El proceso, o sea, el ejercicio de escribir autoficción es algo que me ha resultado bastante difícil porque tengo muchas lagunas de mi propia historia. Y en el fondo, el escribir estos cuentos y tengo una novela de autoficción que está ambientada como en el año 87, cuando tenía, no sé, 9, 10 años por ahí. Y los cuentos son a lo largo de toda mi vida, en el fondo también son historias de cosas que me pasaron a mí, cosas que yo vi, etc. Y están mezclados con fantasía un poquito por aquí y por allá. No quiero decir mucho al respecto. Quiero ver si les pica la curiosidad. Estos son mis 2 proyectos principales, los cuentos de autoficción que probablemente los saque antes de que termine este año. Y la novela de autoficción también la quiero sacar tal vez para el próximo año, no sé si para el próximo o para el siguiente. No, como les digo, no tengo mucho apuro, la empecé a escribir hace un par de años y antes de 10 años capaz que salga. Y lo demás hay una novela que empecé a escribir hace un par de años también, que originalmente iba a ser una serie para televisión, y la voy a empezar a escribir como novela en realidad, porque hacer series para televisión no es lo mío. Hay un par también de novelas que también iban a ser películas y las voy a escribir como novela. Y tengo un proyecto que quiero hacer con con mis 2 hijitas, que son las 2 muy dibujantes. También en el fondo como una novela gráfica, que tengo un cómic, una novela gráfica en guión ya casi listo, pero me falta dibujarlo y yo como dibujante soy pésimo, malo.
Entonces, si llego a publicar una novela gráfica con mi dibujo, va a ser un fracaso monumental, una cosa para reírse. En cambio, ellas son dibujantes de verdad, así que probablemente van a ser ellas mis dibujantes. Daniel, ¿cómo podemos conseguirte en las redes sociales o escribirte a las 2 de la mañana para spoilarte de Black Mirror? No sé. Ya dijeron, ya spoiler, bueno, vamos a echarle los spoilers. Sí, mira, busca Wajars, Daniel Guajardo o Dan Wajars, cualquiera de esas formas me vas a encontrar. En redes sociales en Instagram soy Dan Wajars, @Dan Wajars. Tengo 2 Instagram, uno que es privado, que es simplemente Wajars, a ese no los voy a aceptar por nada del mundo, porque ahí está mi familia, mis amigos y hablamos cosas privadas y pongo fotos de cosas que nadie más le quiero compartir. Y el otro es el público donde todo puede pasar. Y esa es mi principal, diría yo, porque Twitter, que ahora se llama X, dejé de ocuparlo hace mucho rato. Y han aparecido algunas otras redes sociales que no ocupo nunca. La verdad, los instalé y ahí quedó. Me creé la cuenta y nunca lo usé. Y Facebook a veces me meto, porque la gente antigua ocupa Facebook. Entonces yo también soy de esa generación. Pero nada más te sirve para las notificaciones de lo que cumplen años. Ya eso todo es, porque te llega hasta el correo. Sí, por ejemplo, es muy útil. Es lo único. Bueno, y en Facebook también aparecen hartas convocatorias de cuentos. Sí, entonces también lo voy revisando de vez en cuando. Yo no quería cerrar el programa sin preguntarte cómo te enteras de las convocatorias. Yo tengo mis trucos, pero también quiero saber cuáles son los tuyos. Sí, principalmente Facebook, debo decirlo, y Instagram también. El algoritmo ya me conoce y me aparecen convocatorias porque sí, actualmente. ¿Ya? Sobre todo en Instagram, que tiene buen algoritmo y te conoce, por eso te muestra cosas que tú dices, ¿por qué me muestra esto? Y las otras las voy viendo por Facebook y sigo un par de cuentas que están publicando constantemente también convocatorias. Y las otras, en algunos casos, me las envían, como las que me envías tú, Daniel, o las que me envían otros colegas que también están en la misma y también me avisan, oye, hay una convocatoria de tal cosa. Pero como te digo, el algoritmo me nutre. Y confío en el algoritmo. Que extra lo último, punto. Pero, ¿cómo identificar cuando una convocatoria es falsa o te pide dinero? Porque de hecho, me pasó recientemente con una amiga, ella es poeta, saludos a Daniela si está escuchando esto. Me pasó una semana 3 veces la misma convocatoria y ellos lo que hacen es cambiar la cuenta y te dicen, bueno, el premio son $50 y es la misma editorial, la misma, pero con convocatorias diferentes y cuentas diferentes, pero es la misma gente. ¿Cómo los has identificado? Y se me fue el gallo, ¿verdad? La verdad es que yo al principio también iba a todas esas convocatorias y las revisaba completa. Lo mejor que puedes hacer para no caer en la trampa es leer las bases. Porque tienes 2 bases. Están las bases que te muestran en pantalla, que vienen con participe para todas las personas del mundo, publicado en un libro, etcétera, etcétera. Y están las bases finales, que son ese PDF que es muy difícil de encontrar, donde salen las bases legales, donde te dicen efectivamente que si sales seleccionado, para que te publiquen tienes que pagar $42, $50, $52. ¿Ya? Esta editorial a la que tú te refieres es la misma que me aparece a mí cada cierto tiempo. Yo lo que hice fue bloquearla. Denunciarlo, bloqueado y denunciado, ya, chao. No, ahora, el tema es que no están haciendo nada ilegal, al contrario. ¿Ya? Pero yo conozco gente que publica con ellos y que ha pagado la cuota y al final es un negocio simplemente porque cuando tú ves el resultado no es bueno. Ya. Llenaron cupo, juntaron la plata y con esa plata hicieron la publicación y se llenaron el bolsillo, sacaron el libro efectivamente y tú estás muy contento con tu copia, pero la verdad es que no tiene otro objetivo sino llenar el bolsillo para probablemente hacer otros proyectos que de verdad les interesan. En base a tu cuenta, más simplemente. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte por aquí. Si no, una próxima oportunidad, por lo menos por allí en las redes sociales o por alguna parte. Que no nos bloquee al finalizar el programa. Se agradece. No me bloqueen, por favor. Por aquí se despide Chuck, también conocido Daniel Clear. ¿Dónde pueden conseguir? Todo en lectorespromedio.com o lo que las plataformas. Porque me dijeron que ahora se ve mucho YouTube, ¿verdad? Sí, por ahí se ve mucho YouTube. Cuando ves a DioScript aparece, o incluso críticas por ahí. Nos escuchamos en una nueva oportunidad. Chao. Chao.